Cuando quisieron cargarse a Pedro Sánchez para colocar a Susana Díaz, que era la burócrata desde niña protegida de Felipe González, Juan Luis Cebrián, que mandaba mucho, le dijo: vamos a poner al Grupo Prisa contra ti, y le asustó. Un Pedro Sánchez que estuvo casi dispuesto a hacerse de izquierdas y que se lo contó luego a Jordi Évole en una entrevista. Hoy sabemos, porque lo ha escrito el propio implicado, Antonio Caño, el que era el director del País, que puso toda la maquinaria del diario, donde la acompañó la cadena SER, ay lo que hiciste Ángeles Barceló, para intentar tumbar a Podemos, para marcarle el rumbo al PSOE y para encumbrar a Ciudadanos. Hace 4 años, dice Caño, intentamos evitar desde el País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas, porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron, pero ¿cómo te iban a creer? Llevamos tiempo diciéndolo y no nos regañaba, no nos regañaban a cualquiera, nos regañaban a Rosa, Griso, Pallés, Herrera, Prego, todo el ejército de asalariados de la pluma, que por decir eso, decían, estábamos presionando a los periodistas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Lo dice el mismo periodista que llevó al País, el mejor diario de España, al basurero. Y ahora él mismo lo reconoce. Y hasta ahí podemos decir que todo en orden. Porque le parecía poco, Antonio Caño ha hecho un añadido. A quien no entienda que los periódicos tienen una posición editorial sobre los asuntos políticos y que por tanto ejercen influencia política, mejor no explicar nada más, porque no lo entenderá. Y va y se pone una medallita. Dice, el New York Times, por ejemplo, usó toda esa influencia para intentar evitar que Trump fuera elegido. Vamos, lo mismito, Caño. Claro que los periódicos tienen línea editorial. Lo que no se vale es mentir, esa es la frontera. Claro que siempre manipulan. Justo antes de las elecciones, Semana en Colombia, enfrentaba cara a cara a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández y titulaba ¿es guerrillero o empresario? Es guerrillero, que quedase claro. Pero en fin, esa manipulación estamos dispuestos incluso a aceptarlas. Pero mentir. Mintió El País, diciendo por ejemplo que yo había manipulado mi currículum, que es de las peores cosas que puedes acusar a un profesor. Por supuesto, esa mentira tuvo más recorrido en la prensa de la derecha que lo peor de todo, que hayas robado un máster o que hayas plagiado una tesis, que le ha pasado a políticos de la derecha, y silencio. Mandó un comunicado incluso en mi caso a la Universidad Humboldt y también a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Esta incluso lo hizo público, indignada, abochornada, diciendo que el director del País, Antonio Caño, y sus periodistas habían mentido, pero les dio lo mismo. Tan es así que la defensora del lector del diario El País me dedicó ese domingo su nota diciendo que El País se había equivocado y que me debía una disculpa. ¿Y qué hizo Antonio Caño? Este que dice que los medios tienen línea ideológica, se mandó ese mismo domingo una carta al director, es decir, se le mandó una carta a sí mismo diciendo que no compartía la opinión de la defensora del lector, que su línea editorial era otra, claro, la de mentir. Es decir, que la mentira era su prioridad como periodista. Y por eso hoy está en The Objective, este panfleto que han financiado en Madrid venezolanos vinculados a tramas sucias y vinculados, por supuesto, también a los amigos de Ayuso, a sus primos, a sus hermanos y a los jueces amigos de esa corruptela. Medios con líneas editoriales que ocultan la imputación de Rajoy en Andorra, que ocultan la multa que la agencia tributaria le puso a Aznar por defraudador. ¿Lo habéis oído alguna vez? O la foto de Feijóo en un yate con un narcotraficante. Porque luego te acusan por coger al bebé de una compañera en brazos, o por estar protestando en un desahucio, o por molestar, por ser una jueza honesta al ministro Soria, o por oponerte a la ley Wert de universidades en la calle, o como hice yo, gastarte tu dinero en un proyecto político. Algunos hacemos esas cosas. Antonio Caño no ha sido honesto, reconociendo que los medios tienen línea editorial. No, hombre, no. Es el mentiroso de siempre. Porque podía haber rematado diciendo, y si tenemos que mentir, mentimos. Porque los medios de comunicación para nosotros, dilo Caño, son instrumentos políticos, como algunos jueces, como algunos policías. Los llaman democracia y muchas veces desobedientes. No lo es. Saludos desde el cielo de Tegucigalpa. Quizá el elemento central de la victoria de Gustavo Petro en Colombia tenga que ver con el fin de la violencia. Al uribismo no le interesó nunca el proceso de paz y mira que costó poner fin a la guerrilla más longeva del continente. La violencia ha sido un proceso de negocio para las oligarquías colombianas. El proceso de paz genera un elemento de justicia redistributiva general en el país y por eso el elemento central que ha señalado Petro es ese, como ya venía contando desde hacía mucho tiempo. En esta entrevista, que merece la pena volver a escuchar, se dan las claves de por qué la victoria de Petro es histórica, no solamente para Colombia, sino para todo el continente.
Estamos con Gustavo Petro, senador de la República Colombiana. Gustavo, es verdad que en la región parece que solamente concita atención algún país, como por ejemplo Venezuela, donde la comunidad internacional está muy atenta. Sin embargo, parece, ¿no?, que está fuera de foco lo que ocurre en Colombia, cuando realmente la situación es preocupante. Hemos sabido de disturbios, de enfrentamientos con la policía desde finales del año pasado y durante el mes de septiembre. ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, Colombia es un país que tiene una guerra que podríamos llamar perpetua, que ha cruzado por diferentes fases de la historia de la humanidad, la fase de la Guerra Fría, etcétera. La época contemporánea, las últimas 40 años, tiene que ver con la faceta del narcotráfico. En Colombia el narcotráfico tiene poder político. Ha tenido presidentes, tiene 40% del Congreso de la República que fueron encarcelados, entre otras cosas, por denuncias mías hace 4, 5, 10 años. Tiene ministerios, ha cooptado buena parte de la fuerza pública, la policía, el ejército, jueces, alcaldes locales. Se trata de una construcción sociopolítica de las rutas clandestinas de la exportación de cocaína, que hoy básicamente van por el Océano Pacífico hacia los Estados Unidos. Recorren Centroamérica, México. Esa geografía es la geografía más violenta de la humanidad. La violencia está correlacionada con la prohibición de drogas y por tanto con las rutas, la construcción sociopolítica de las rutas clandestinas de la droga. Eso ha hecho que en Colombia en las últimas 2, 3 décadas tengamos 200.000 muertos. Un genocidio. Eso no tiene otro nombre que un genocidio. Esos muertos corresponden a personas, miembros de comunidades en las áreas de la construcción sociopolítica de las rutas del narcotráfico, que por alguna u otra razón terminaron siendo obstáculos en esa construcción clandestina y fueron asesinados de manera bárbara. En este momento, lo que se presencia alrededor de esta geografía del narcotráfico es un cambio de dueños de esas rutas, que lo era el viejo paramilitarismo, que antes lo eran los viejos carteles famosos de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. El paramilitarismo ya era una construcción político-estatal, dominando el narcotráfico en Colombia. Y ahora los carteles oriundos de México han logrado hacer lo que no pudo hacer ni Pablo Escobar ni ninguno de estos narcotraficantes famosos, que es controlar desde la producción misma las rutas de transporte hasta su paso por Centroamérica y México, hasta las ciudades al menudeo, el comercio al menudeo en las ciudades norteamericanas. Es el mayor poderío jamás construido por una organización narcotraficante. Y ese cambio de dueños se hace a sangre y fuego. Por eso ha aumentado en el último tiempo la violencia en Colombia. Eso coincide con la decisión del actual gobierno, que es un gobierno de extrema derecha, que pertenece, digamos, a la cauda política de Álvaro Uribe Vélez, de romper los acuerdos de paz que se habían hecho con una de las guerrillas que surgen un poco antes de la Guerra Fría. Claro, porque aquí está dándose, Gustavo, un doble movimiento, ¿no? Por un lado está el desconocimiento del proceso de paz y el asesinato de líderes de la FARC, y por otro lado el asesinato también de líderes sociales. Entonces coincide, digamos, la toma mafiosa del narcotráfico por parte de los carteles de Sinaloa y otros de Oriente Mexicano con la decisión gubernamental de romper los acuerdos de paz, de hacer trizas, se llama aquí, los acuerdos de paz con las FARC, que era la guerrilla más grande de Colombia, ya con ciertas articulaciones con este mundo del narcotráfico, desideologizadas, si se quiere, pero que habían creado, ese acuerdo de paz había dado una posibilidad de salida de los conflictos armados que se viven en Colombia.
Hacer trizas ese acuerdo de paz ha creado un nuevo ambiente de miedo, de zozobra, que se articula con este cambio violento de dueños del narcotráfico y estimula el crecimiento de las masacres, del asesinato tanto estatal como incógnito, de centenares de personas que tienen algún liderazgo en la sociedad, allí donde están esas rutas del narcotráfico en disputa, de muerte sistemática de excombatientes de la FARC que han hecho la paz, ya van 250, un número cercano. En líderes sociales ya van 700 asesinatos desde que se firmaron los acuerdos de paz. En medio de la pandemia, es decir, en estos meses, desde febrero para acá, van 62 masacres cometidas en el territorio nacional, las hechas por fuerzas del Estado, que es un tema pues específico que está agudizando las tensiones políticas y sociales en Colombia en este momento. La masacre de Bogotá. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, de las más grandes del mundo, en donde la guerra no había penetrado, donde incluso el narcotráfico era marginal, que vivía, digamos, una época de desarrollo económico y social muy importante, una caída de la pobreza del 50% al 4% en los últimos 15 años, gobernada por fuerzas progresistas hasta hace muy poco. Y de pronto, digamos, la ciudad se asombra porque la policía ha cometido una masacre que comienza con el asesinato de una persona tal cual como sucede en los Estados Unidos, un abogado que le graban el video de su asesinato, torturado literalmente en un pequeño centro policial que aquí se le llama CAIS, que tienen el tamaño pues, de una parte estudio, pero que se ubican en los barrios con la intención de la seguridad. Y de pronto la policía lo captura, lo coge, lo golpea, le pone electricidad y eso provoca, lo llevan al CAI, allí muere a golpes, le revientan los riñones, bueno, etcétera, una tortura real, casi que grabada y transmitida en directo casi. Y eso provoca, digamos, la indignación ciudadana. Los jóvenes salen a rodear ese tipo de establecimientos, unos 70 en toda la ciudad, los queman. Porque permite pensar, Gustavo, que en este caso se ha grabado, pero ¿cuántas veces no se habrán grabado estas cosas? Pues ahí viene ya el análisis. Digamos que como reacción la policía lo que hace es disparar directamente contra los manifestantes y mata 13. Muchos de ellos ni siquiera eran manifestantes más. Tira a matar y a ciegas, digamos, sobre las manifestaciones. A eso le denominamos la masacre de Bogotá. 13 jóvenes más el abogado, 14. El por qué, digamos, ya es un tema de análisis. Obviamente estamos en plenas manifestaciones de ciudadanas contra esos hechos. Las manifestaciones han sido seguidas de más disparos, han sido seguidas de detenciones masivas. La última marcha que se hizo con cerca de 20,000 personas en Bogotá fue disuelta brutalmente y capturaron 30 manifestantes y volvieron a disparar. Hubo 16 heridos. La Corte Suprema de Justicia ha salido, digamos, a defender a la población con una sentencia que ordena al gobierno que no se utilicen ciertas armas letales, que se respete, digamos, el derecho a la manifestación y que el gobierno pida disculpas. Ya el gobierno está desacatando esa, que es un fallo de máxima instancia judicial, la máxima corte en lo penal, que es la Corte Suprema de Justicia. Y por tanto aquí hay una serie de hechos, digamos, ya que caben dentro del análisis. Primero, una profunda corrupción policial, digamos. En esos CAIs que se han convertido en centros de tortura y violación, incluso de venta de drogas ilegales,
Lo que ha sucedido es que el policía de base, que es el que habita en esos lugares, ha estado en articulación con las bandas locales también, criminales. Aquí le llamamos hoy a los expendios clandestinos de drogas, y entonces hay una alianza entre el CAI y la OIA, que es básicamente una articulación en la base entre la banda criminal narcotraficante y la policía. Eso ha ido transformando el CAI de un lugar para cuidar la seguridad ciudadana en un lugar más de represión hacia la juventud, porque reprimiendo a la juventud es como excusan una labor contra las drogas que no hacen, están en complicidades con el tráfico de drogas clandestino, y convertido en centro de torturas, pues ocasiona esta ira popular que se revela contra este tipo de establecimientos. Ahí violan niñas, mujeres. Se vuelve un centro delictivo del Estado. Por arriba hay otro tipo de corrupción, que es la que nosotros hemos denunciado más profusamente, que es la gran corrupción, que es la toma del Estado colombiano por parte del narcotráfico. Aquí ya no es la banda del micro, del que vende drogas en el bar, sino que es el gran negociado internacional, en donde los generales terminan abrazados con los grandes narcotraficantes, los senadores financiados por los grandes narcotraficantes, y las campañas presidenciales, incluida la actual, la del Duque, financiadas por el gran narcotráfico. Esta maquinaria de gran corrupción, de toma, de cooptación estatal y del poder político por parte de estas organizaciones de gran tamaño, multinacionales, es lo que desata pues, la enorme violencia en el país. Si un criminal que persegue, desata una violencia, esta se eleva exponencialmente a la N potencia, digámoslo así, si ese criminal tiene además el Estado. Un criminal con Estado genera un genocidio. Vivió Europa con el fascismo, ahora ustedes lo ven en Colombia, alrededor, y no solamente en Colombia, en parte de muchos países centroamericanos, en el mismo México, cuando el narcotráfico se apodera del Estado. Por eso hay un genocidio. Claro. Un genocidio oculto, y este es otro tema, primero porque el gobierno pues tiene una ideología, la extrema derecha, y hay una internacional de extrema derecha que lo ayuda a encubrir. En esto juega un papel muy importante el actual gobierno de los Estados Unidos. Sí, en España hay partidos de extrema derecha que directamente sostienen, ¿no?, a Duque, igual que sostienen a Piñera, igual que apoyan a Trump, ¿no? Forma parte de ese acuerdo común en la misma dirección, ¿no? Pero tiene en el fondo lo que hay en Colombia es un gobierno, digamos, cooptado por las mafias. Se oculta a partir de ahí, es algo parecido a lo que hizo Franco desde otra perspectiva, cuando pues, no fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg porque hizo una alianza con los Estados Unidos. Aquí la alianza político-mafiosa hace alianza con los Estados Unidos y logra cobertura mundial. Además, pues generan una apertura de todos los negocios, sobre todo mineros, petroleros, carboneros, del oro, que les permite tejer alianzas con gobiernos como el de Canadá, el de Inglaterra, el de España, que ha sido, independientemente de si son de derecha o de izquierda en España, igual han defendido los gobiernos colombianos, y este tipo de mecanismo mafioso que termina matando y generando un genocidio en Colombia, sobre todo de pueblos indígenas, afros, toda población vulnerable, con un silencio internacional que contrasta, por ejemplo, con las enormes campañas que se hacen sobre Venezuela. Nos ha llamado la atención aquí en España unas declaraciones del ministro colombiano de Defensa pidiendo que se suspenda el fallo de la Corte Suprema. Sí, claro, el Estado no ha sido cooptado en su totalidad. En el Congreso hay fuerzas políticas progresistas, hay obviamente en los mandatarios locales. En la justicia siempre ha existido una resistencia, sectores de la justicia que se resisten
a esta destrucción de cualquier proyecto democrático que se pueda instalar en el país. Por eso la Corte Suprema de Justicia ha sido arrasada. En 1985 bombardearon con el ejército, después de una toma guerrillera del Palacio de Justicia del M-19, bombardearon literalmente el palacio para matar no solamente a los guerrilleros, sino a los magistrados, y los cadáveres de esos magistrados de esa época, todos tienen disparos de armas de fuego que provenían del ejército, según el examen forense. ¿Y por qué los mataron? Porque estaban iniciando los procesos sobre tortura contra la cúpula del ejército, una tortura que se había hecho sobre miles de ciudadanos en el gobierno de Turbay Ayala entre el 78 y el 82 del siglo pasado. Después volvieron a arrinconar la Corte Suprema de Justicia cuando ésta inició, a raíz de las denuncias que yo mismo hice como senador en el Congreso, las investigaciones de articulación entre senadores y políticos y el narcotráfico paramilitar de Carlos Castaño y Mancuso. Todo el entorno del presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, cayó preso. El 35% del Senado fue llevado a la cárcel. Y todos los indicios apuntaron a que el jefe de ese entramado era el mismo presidente de la República. Dedicaron toda la inteligencia del presidente, del Estado, digamos, a perseguir a esos magistrados, a interferir comunicaciones, a amenazar, etcétera. Esto ya fue confeso por los mismos integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad que hizo eso. Y ahora estamos en una tercera campaña contra la Corte Suprema de Justicia, porque se atrevió a poner en prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador de la República hace un mes. Esa prisión de Álvaro Uribe Vélez la está pagando el pueblo colombiano en términos de masacres. Es cuando digamos, se acelera la muerte en Colombia. No solamente la de la pandemia, porque somos ya el quinto país más contagiado del mundo, superamos a España hace mucho tiempo. Y básicamente porque el sistema de salud colombiano se entregó por virtud de una ley de Álvaro Uribe Vélez a un sistema mercantil privado, muy parecido al chileno y al norteamericano, y ha sido un desastre para poder contener la pandemia, sino que además en medio de la pandemia, pues toda esta situación de masacres, cada día hay una masacre. Ayer hubo una en Algeciras, Huila, antes de ayer en San José de Uré, en Córdoba, hoy seguramente habrá otra. Ayer la noticia era la muerte de una mujer, ni siquiera en un retén, sino que iban con su marido en su carro, y el ejército disparó contra el carro y mató a esta persona. Hace una semana estábamos en la masacre de Bogotá cometida por la policía, etcétera. Todos los días hay un obituario con muchas personas muertas en masacres y por hechos cometidos por el Estado, todos los días. Y el silencio internacional es enorme, porque en Colombia pueden hacer negocios de petróleo, de carbón, de oro, y eso es lo que mueve el silencio internacional sobre lo que pasa en Colombia. Senador, la afirmación es estremecedora. La justicia encarcela al expresidente Uribe y hay una respuesta violenta. Recuerda el comportamiento de las mafias, ¿no? Y el expresidente de Colombia manda de alguna manera o está implicado de alguna manera en la muerte de colombianos para hacer saber que no está de acuerdo con su encarcelamiento. ¿Es correcto plantearlo así? Digamos, hay una parte de la sociedad que está saliendo a la calle a protestar en medio de la pandemia y en medio del miedo. Esa es la realidad, pero está saliendo cada vez más. Colombia vivía antes de la pandemia un proceso de movilización popular muy intenso contra el gobierno, muy similar al de Chile. Enorme, digamos. La pandemia paralizó eso, lo acuarteló, digamos, lo puso en cuarentena, pero ahora vuelve la gente a la calle. Y eso ha traído como consecuencia del lado del gobierno
una actitud, primero, de displicencia y segundo, de intento real de reprimir a sangre y fuego la manifestación. Porque aunque el gobierno dice que son casos aislados, etcétera, pues la muerte de 13 jóvenes con disparos de arma de fuego hechos directamente por la policía a las manifestaciones no son actos aislados. Hubo una orden, etcétera. Eso no se puede hacer simplemente porque algún policía enloqueció, que puede ocurrir, pero en este caso por los números no es así. Y la decisión del gobierno de desacatar a la justicia, que ya le ordena proteger las manifestaciones, tanto manteniendo armas de fuego en ellas, como ni siquiera pidiendo una disculpa pública, lo que está ocasionando es que la fuerza pública se está sintiendo legitimada en ese tipo de actos. Por eso, después de la masacre de Bogotá, ayer mismo otro policía dispara contra una manifestación pacífica en la ciudad de Cali. Y por eso un soldado del ejército en otro lugar al sur, en el departamento del Cauca, al sur del país, dispara sobre una joven trans. Porque sí, digamos. Dispara, ni siquiera sabía que era una joven trans, sino que dispara contra un vehículo civil en una carretera pública del país y allí pues mata a esta persona, a Juliana. Y así a lo largo y ancho, la muerte de los jóvenes afros. El pueblo afro ha sido especialmente victimizado. El pueblo afro en Colombia existe pues por la esclavitud que España trajo. Muchos de esos pueblos pues se liberaron ellos mismos y corrieron hacia regiones muy apartadas, básicamente el litoral pacífico colombiano. Allí establecieron sus comunidades, etcétera. Se construyó toda una cultura afroamericana, pero con un abandono estatal ya en la vida republicana total. Digamos, la esclavitud se mantuvo desde el punto de vista del abandono estatal. Regiones de alta pobreza, de las más altas del mundo. Y allí, por su ubicación geográfica, coincidencialmente, pues con ensenadas, una región biodiversa riquísima, la más rica del mundo por metro cuadrado, con ensenadas, con salidas al mar y sin estado allí, pues se convirtió en una región propicia para las rutas clandestinas de la droga. Y ha hecho eso que la población afro sea la víctima del genocidio en primer lugar. Masacres de niños negros se han repetido en las últimas semanas una y otra vez. Niños menores de 16 años asesinados, unos 5 en la gotera de la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad más grande de Colombia, con unos 2 millones de habitantes aproximadamente. Esto ante la omisión del Estado. Es un Estado que deja hacer, una especie de laissez-faire en la violencia. Esa es la actitud del Estado, porque al final ese clima de zozobra y de temor que crece en Colombia los beneficia políticamente. Senador, sí, para despedirnos, claro, este escenario es un escenario tan tétrico que puede invitar a la parálisis. Sin embargo, hay elecciones presidenciales convocadas para 2022. ¿Qué va a hacer Colombia, ¿no? Parece que anclarse, ya digo, en esta resignación lo pagan, ¿no? Los jóvenes lo pagan, la comunidad afro, lo pagan incluso los niños, ¿no? Y con el COVID supongo que se agravarán las desigualdades sociales. ¿Hay esperanza para Colombia en el 2022? El proyecto del gobierno en medio del COVID ha sido usarlo para concentrar más la riqueza, transferencias concretas de billones de pesos, de miles de millones de dólares del erario hacia los dueños de la banca, los grandes poseedores de tierras, las empresas mineras extractivas del carbón, del petróleo. La desigualdad aumenta, tenemos 5 millones de colombianos que se han agregado a la pobreza, no comen 3 veces al día, y una de las tasas de pérdida de empleo más altas del mundo, según The Economist.
Bueno, el resultado obviamente es un incremento de la tensión social. En el año 2018 yo ya había logrado pasar a la segunda vuelta con Duque y logramos 8 millones de votos, Duque 10, pero Duque con fraude electoral y con dinero del narcotráfico, como se ha probado a través de las grabaciones del famoso narcotraficante El Ñeñe que asesinan en Brasil. Esto hace que, y las encuestas así lo dicen, que hoy la primera fuerza política del país y de la intención de voto seamos nosotros. Y exacerba ese hecho, pues, la zozobra que hay dentro de quienes manejan el país, su desespero, la conciencia de su propia debilidad y la posibilidad de perder el poder, es lo que los está llevando también a la fuerza bruta, a caminar los senderos de la dictadura. Duque ha concentrado ya todo el poder político del país, de las ramas del poder público. Ustedes en Europa ven que eso se ha hecho en Venezuela, pues en Colombia se ha hecho y peor. El gobierno controla hoy los órganos de control administrativo, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, controla el Congreso de la República en su mayoría, que lo han puesto en una condición de virtualidad máxima, prácticamente no existe el Congreso de la República. Va por el Banco Central y este es el momento en que vivimos, tratando de controlar la justicia y ponerla a su servicio. Es decir, se están andando los senderos de la dictadura en Colombia. Ese es el camino que han decidido. El horizonte del uribismo en el poder es la dictadura. Medida en muertos, además, a sangre y fuego. Y esto se debe a la debilidad que sienten, porque han perdido el apoyo popular y el que por primera vez en la historia de Colombia un gobierno progresista llegue por elección popular. Nunca ha sido posible hacerlo. Han asesinado a todos sus dirigentes, cuando alguno de ellos ha tenido la posibilidad de ganar las elecciones, como sucedió con Jorge Eliezer Gaitán en el 48, o con Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Jaramillo, Pardo Leal, todos candidatos presidenciales asesinados ya a finales del siglo XX. Entonces, esta es la primera vez que sienten en realidad que pueden perder el poder. Las elecciones del 2018 fueron el campanazo, hoy las encuestas les dicen lo mismo, y la debilidad y la incapacidad de salidas ante la crisis total e integral que vive Colombia, pues los lleva a una opción, que es la fuerza bruta, la dictadura. Senador Petro, estremecedor desde España, permítame decirle a usted y al pueblo colombiano que algunos no vemos tolerable que el gobierno de España, un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, haga oídos sordos a la situación de Colombia. Creemos que no mirar hacia otro lado en este caso es condenar a que un país importante pierda su democracia y arrastre también a ese declive, que parece que algunos quieren condenar a América Latina. Estaremos muy atentos. Ojalá pronto podamos hablar otra vez con ustedes, con usted en concreto, y que nos dé un poquito de buenas noticias. Creo que ahora es el momento de la denuncia de lo que está ocurriendo y espero que pronto, todas estas denuncias se traduzcan en esa consolidación de una alternativa. Un fuerte abrazo desde España, un saludo a todo el pueblo de Colombia y por favor cuídense mucho. Bueno, gracias Juan Carlos, muy amable a todos y todos los que nos han escuchado, muy gentiles. Hasta pronto. Llorando la alegría, va a ganar Petro. Bueno para Colombia, bueno para América Latina, bueno para el mundo. Como para no emocionarse, por vez primera en 2 siglos de historia, Colombia va a tener un presidente y una vicepresidenta populares de izquierda. Esto significa que no volverán a haber en los próximos años 1.200 líderes sociales asesinados. No es poca cosa. 200 años de soledad, que llegan a su fin tras la victoria el 19 de julio de Gustavo Petro, un hombre comprometido con el pueblo que a los 17 años
cuando vio en la lucha guerrillera la única forma de cambiar su país, adoptó el alias de Aureliano por el coronel Aureliano Buendía de la novela de García Márquez. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una jornada que pasará también a la historia por la alta participación. Aún queda, porque los que no votan son siempre los pobres, pero vaya si ha avanzado. El 58%, 3 puntos más que en la primera vuelta. Y gente que se acercó a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Más de 22 millones de colombianos y colombianas que otorgaron al pacto histórico una clara victoria, el 50,44% de los votos. Más de 11 millones de votantes que otorgaron su confianza a Gustavo Petro y Francia Márquez, la primera mujer afroamericana, minera y empleada doméstica. Por cierto, que se sacó el título de abogada a pulmón y que llega a la vicepresidencia del país por su propio esfuerzo. El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. 54 guerras civiles durante el siglo XIX, el caciquismo político y las desigualdades hicieron que los enfrentamientos continuaran durante todo el siglo XX. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició el estallido de una ola de violencia en la capital conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Una confrontación que en los años 50 generaría la creación por parte de las oligarquías de grupos paramilitares y enfrente guerrillas de campesinos que reivindicaban un acceso más justo a la tierra. Y la reforma agraria, que en América Latina es sinónimo de democracia. En aquellos tiempos nacieron las FARC y también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Según datos de la Policía Nacional, entre el 68 y el 91, el conflicto armado entre el ejército y la guerrilla dejó a más de 35.000 muertos. Cuidado, en su mayoría civiles. Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, son solo algunos nombres propios de los miles y miles de personas asesinadas en Colombia por motivos políticos. O más doloroso, cuando la Unión Patriótica entregó las armas para intentar la vía electoral y vio cómo asesinaban a sus dirigentes y a sus militantes, uno por uno, hasta 5.700 personas. ¿Cuánto amor y cuánta reconciliación necesita Colombia? La política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. La victoria del pacto histórico no es un cambio para vengarnos, dijo en su primer discurso el presidente electo. Paz, unidad nacional, conciliación, reconstrucción económica fueron sus primeras palabras. Gustavo Petro promete que desde su gobierno no habrá persecución política ni jurídica. Eso lo hace la derecha. Solo habrá respeto y diálogo. Aunque desde la primera noche, como le ocurrió a la Segunda República, en Colombia el uribismo, como en España los monárquicos, los aristócratas y los militares fascistas junto a empresarios corruptos, allá y acá, expresiones de lo mismo, hayan empezado a conspirar. Los ingenuos, cuidado, no son antepasados de nadie. El cambio que propugna Gustavo Petro es un cambio tranquilo, una transformación pacífica que aleje a la sociedad colombiana del sectarismo, alimentado en los últimos años por el uribismo. Solo a través de un gran acuerdo nacional se podrán limar las diferencias históricas que han desangrado este país a lo largo de su historia. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. ¿Qué representa la victoria de Gustavo Petro para Colombia? Entre las más de 100 propuestas que integran su programa de gobierno, el candidato del pacto histórico centró su campaña en pasar de una economía extractivista a una economía productiva, responsable con el medio ambiente. Un mensaje también a los países progresistas del continente, pues sustituir un neoliberalismo subordinado a los mercados globales que explota los recursos naturales de manera indiscriminada por una economía más humana y real, que produce bienes y servicios tangibles para la sociedad, es un reto insoslayable. Una economía que genere empleos directos e indirectos, que construya la revolución de que la gente coma 3 veces al día, logros que al final benefician a toda una sociedad y no solo a unos pocos. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Gustavo Petro propone acabar con las desigualdades endémicas de Colombia que tanto enfrentamiento y sufrimiento han generado. Un cambio en el sistema tributario más justo, donde las personas más ricas paguen más
menos privilegios para los más poderosos y más y mejores servicios públicos para el pueblo, una mejora del sistema público de pensiones, más y mejor educación y sanidad pública, programas a favor de mejorar el acceso a la vivienda, inversión en infraestructuras, una universidad gratuita para esa miríada de jóvenes, un ingreso fijo para la tercera edad, en definitiva, anteponer el interés de la mayoría al de las élites colombianas, una democracia profunda, como no ha disfrutado nunca el pueblo colombiano, una democracia además multicolor, de los hombres y mujeres libres de Colombia. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Y por supuesto de las mujeres, hay que resaltarlo, es el papel de Francia Márquez, la otra gran responsable de la victoria y que ha logrado movilizar a cientos de miles de personas para superar al plan B del uribismo, que era el Trump criollo Rodolfo Hernández, al que apoyaba la cúpula, por cierto, de la Iglesia colombiana, pese a que dijo en campaña que la Virgen era una puta. Ay, para que luego digan que las cuestiones de clase no pesan incluso en la jerarquía de la Iglesia católica. Usted recibiría alianza, usted ha dicho que yo la única recibo alianza a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. El gran triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez no se circunscribe solo a Colombia. Tras las victorias recientes en Chile y en Honduras, y a pocos meses de las elecciones presidenciales en Brasil, la victoria del pacto histórico hace evidente que en Latinoamérica se ha abierto un nuevo ciclo de carácter progresista, que sin embargo tiene enfrente una enorme oposición. No olvidemos que en Colombia ha sacado también más de 10 millones de votos. Cuando se perdieron los gobiernos progresistas, con los Piñera, Macri, Duque o Lenín Moreno, la mitad de esos países seguían a la izquierda. Hoy, cuidado, las derechas han logrado aglutinar también medio país en cada sitio contra los gobiernos de cambio. Y tienen además los medios de comunicación, la banca, las universidades, las cúpulas religiosas. Al Papa Francisco no lo quieren. Tienen las relaciones internacionales y cuidado, tienen también la OTAN. Una nueva etapa nace asentada sobre países en los que la izquierda no había triunfado en el pasado reciente. Así son las victorias en México, en Chile, en Perú, en Colombia, que significan el final de décadas de conflictos militares, de excepcionalidad, de violencia y de siempre una tutela de los Estados Unidos. La victoria de la izquierda en todos estos países representa la vuelta a las políticas de cooperación regional desmanteladas por los gobiernos de la derecha. Una América Latina junta, que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. El cambio en Colombia representa un soplo de aire fresco en este mundo en crisis, la demostración de que la izquierda puede articular proyectos ilusionantes, competitivos electoralmente y convincentes cuando no se despista ideológicamente y cuando no se somete a los marcos que le pone la derecha. Ni Mélenchon en Francia ni Petro en Colombia han tenido miedo a hablar de los asuntos propios de la izquierda, eso sí, con un nuevo lenguaje y adaptado a las exigencias ecológicas, feministas, tecnológicas y geopolíticas del siglo XXI, con luces largas, no con el retrovisor. Un modelo político basado en la protección del medio ambiente, en la democratización profunda de la economía, en la defensa de la paz, de los derechos sociales, del feminismo, con la participación ciudadana, confiando en la gente, potenciando lo público sobre lo privado, con un Estado que sea otro Estado, controlado por un partido movimiento, que actúe de protección y de control a un mundo cada vez más caótico y más peligroso. Frente a la sensación de angustia o de fatalismo político que pueden dejar fracasos electorales como el de Andalucía, en España la victoria de Petro, en Colombia alimenta la esperanza de los que como él, como Francia Márquez, nunca dejaron de soñar por un mundo mejor. Porque esa es la fuerza de la izquierda, saber que estás en el lado correcto de la historia. Colombia y Latinoamérica marcan un camino luminoso. Bajen las ventanillas y miren, pasajeros de Europa, a este paisaje latinoamericano, como hoy desde Tegucigalpa, ayer desde Bogotá. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Subida del salario mínimo interprofesional de 700 a 1.000 euros. El escudo social. La prohibición de despidos durante el COVID. La prohibición de desahucios durante la pandemia. La creación del ingreso mínimo vital. La ley Rider. La excepción ibérica en los precios de la electricidad. Las ayudas al combustible. La ley trans y LGTBI. La ley del solo sí es sí.
La ley Rhodes, para garantizar la protección a la infancia. La ley de la vivienda con regulación de los alquileres. La ley de la cadena alimentaria para que no se venda con pérdidas. La ley de la eutanasia. Ley de protección de los animales. Ley de cambio climático y de transición energética. Ley de salud mental, tan relevante. Una ley contra el abandono escolar. Una nueva reforma laboral que impulsa el contrato indefinido, tan importante para que te den luego préstamos. Reducir el paro a los niveles antes de la crisis de 2008. La bajada de las tasas académicas. Un 70% más de inversión en educación. Un 46% más de inversión en dependencia, el cuarto pilar del bienestar. Un 80% más de inversión en investigación para tener futuro. Un 60% más de inversión contra la pobreza infantil. 157% más en políticas de igualdad. Un 22% más de inversión en becas alimentarias. Becas para la carrera judicial, que antes no existían, para que puedan estudiar también la gente humilde. Equiparación de permisos de maternidad y de paternidad. Limitación de publicidad en las casas de apuestas. Un plan de igualdad retributiva. Un plan para dotar de más derechos a los bomberos. Subida del salario a los cuerpos de seguridad del Estado. Subida de las prestaciones a los autónomos. Modernización de la formación profesional. Un plan de digitalización del país. Ayudas con hijos enfermos hasta los 23 años. Ayudas de 7.000 millones para hostelería, para turismo, para comercio. Establecimiento de precios mínimos en el campo. Tasa Google y tasa Tobin a las multinacionales digitales. Todos estos son logros del gobierno. Y sin embargo, ¿qué más tiene que hacer para que se le reconozca algún mérito por parte de los medios o por parte de la derecha? ¿Cómo es que te va bien a ti en tu economía personal, pero crees que el país está al borde del colapso? ¿No te estará alguien envenenando cada vez que enciendes la tele o que te llegan noticias? ¿Tendrá algún interés el PP o Vox o la patronal para que este gobierno cambie? Ahorras algo cuando te bajan 30 euros en impuestos, pero tienes que pagar 300 en un seguro privado, 500 en transporte, 400 en educación. ¿No te estarán mintiendo los que quieren robar más cremas y con la visita del Papa y falsifican firmas y se fotografían con narcos y quieren seguir cobrando sobresueldos? O los que ponen a comisarios a trabajar para ellos, los que destruyen pruebas con sus fechorías, que no te engañen. Si los crecepelos funcionaran, Bruce Willis habría podido comprar 100 cajas. Ahí lo dejo. Si el país está mejorando, que no te engañen y defiende lo que es tuyo. Saludos, desobedientes, desde el cielo de Tegucigalpa.